Señores, tercera reacción del día de hoy. Subreddits cerrados por el FBI de Tocino. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo reaccionarían ustedes si en el sitio donde acostumbran a pasar el rato descubrieran que existen comunidades grotescas o hasta dañinas? Bueno, Se filtra mi WhatsApp en directo. No, mi WhatsApp no tengo ni mierda. Reddit es el mejor ejemplo de Ah, esto. sí. Durante mucho tiempo Reddit fue, Ahí y está bueno, mi aún notebook. es presentado como la parte civilizada del internet caótico, y es vendida como la versión más Uy, qué bacán su barba, ¿no? Está pensante de God. 4chan o de los foros de Me los gusta su 90s o barba. 2000s del internet. Reddit siempre ha sido un sitio donde todo está dividido por Sí, temas, es o bueno, cierto. subreddits, además de saberse muy bien que es un lugar donde hay reglas, Cállese la boca. moderadores, votos positivos y negativos, y donde en teoría la comunidad misma se encarga de expulsar lo que no funciona o lo que es enfermizo. A diferencia de foros como 4chan o 8chan, Reddit siempre tuvo ejecutivos, oficinas, rondas de inversión, acuerdos publicitarios y una imagen ¿Qué es pública eso, que se Luis? vendía como neutral, democrática y a veces hasta educativa, cosa que muchos de ustedes tal vez relacionan con un contenido que sea orgánico Cuando o hacemos no, un duelo siempre de penes, publica. ¿Qué y chucha vas si a tu hacer? pene se Yo, enamora del mío, yo, pierdes. Bepucho en todas las redes sociales te digo que eres una cagada, pero no apoyas en ni mierda, pe. ¿Qué? Haz eventos, haz algo más para promover la cultura peruana en el país, pe. Yo, Bepucho, tengo que hacer todo, weón, acá en Kik. Puta madre, oye. Se huevón. Me toca, me toca. Yo, PRTV, mostré mi... No, 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 broma. Acerca del sitio, como historias contadas por una voz de IA o videos que hacen lo mismo acá Mándalo, en mándalo, YouTube, mándalo, pero con mándalo, no. cierta finura. Durante años, esta red social ha sostenido que su rol no es el de juzgar ideas, sino proporcionar infraestructura para que éstas puedan tener un hueco sin medir en muchas veces este impacto. Lo que ha hecho que mientras una comunidad no rompa Se explícitamente la huevón, ley, pendejo. tendrá derecho a existir y a expandirse. Esa postura, que en el papel suena razonable, en la práctica ha logrado que se consoliden subculturas enteras cuyo único freno es el criterio de sus propios moderadores. Así nacieron subreddits que hoy ya no existen, pero que durante su apogeo funcionaron como auténticos archivos de lo peor del comportamiento humano y de lo asqueroso que Pero puede llegar. 4chan era peor que Reddit, ¿no? Pero estos son subreddits. 4chan sí era mil veces peor. Ahora no sé si existe 4chan, la verdad. Hacer un Nunca entré a espacio en 4chan yo. internet. Aquí A Reddit sí he veremos entrado las varias historias veces. de comunidades dedicadas a ver Me morir a acuerdo que otras miraba para personas, hacer a mis videos, cometer miraba Reddit. ejecuciones y a consumir tragedias ajenas como entretenimiento, además de otras centradas en narrativas conspirativas que con el tiempo dejaron de ser simples teorías para convertirse en casi dogmas e ideologías posmodernas que han llegado a Más niveles forzado eso ahí, preocupantes, mira. así como otras comunidades más que operaban como manuales colectivos para actividades ilegales, normalizando prácticas que fuera de la pantalla tendrían consecuencias penales inmediatas. Como disclaimer, este video no trata de demonizar a Reddit como plataforma, ni de reducir problemas complejos a un solo sitio web, pero sí trata de desmontar una idea muy arraigada, la de que lo peligroso en internet siempre vive, por alguna razón, en lo más lejano posible. Idea que he pasado desmontando No, también en otros videos del canal, y creo que el más claro puede ser el de Amino, pero también he hablado sobre otras el aplicaciones de que Amin también era pueden ir turbio, a mano, me acuerdo de revisar el eso. canal y verlos, pero después de que miren este completo. Pero para cerrar de Ey, una pero este vez man con es esta peruano, parte, ¿no? los subreddits que vamos a recorrer hoy día no son Tiene acento de peruano, no anomalías sé por qué. aisladas, ni accidentes desafortunados donde muchas personas que estaban mal de la cabeza llegaron a Estás un mal, mismo hijo. lugar. Más bien, son el resultado ¿Cómo vas a parar en directo Amin, de no? cómo funciona la plataforma, de cuándo se decide intervenir y sobre todo de cuándo se decide mirar a otro lado. Sumado todo esto, les recomiendo quedarse hasta el final del video porque según cada paso que estemos dando, el video se va a poner cada vez más turbio, hasta llegar al Me clímax gusta, del me asunto. gusta, me gusta, me Para gusta. empezar con los subreddits cerrados por Watch su people. contenido polémico y desagradable, iniciaré con uno ampliamente Sí, se conocido, como imagina la lo es mina. el subreddit Watch People Die, o en español, ¿Qué? Ve a la gente morir. Este fue creado a comienzos de la década de 2010, ¿Qué una etapa carajo? temprana de Reddit donde la plataforma todavía se percibía a sí misma como un agregador neutral de enlaces que como una red social con responsabilidad editorial. Desde el inicio, el subreddit dejó clara su premisa: recopilar videos reales de personas muriendo sin importar que fueran choqueantes
No, ¿Qué? evitando siempre las reacciones y el material histórico descontextualizado, Habla ya que bien. solo se buscaba mostrar sucesos captados por cámaras de seguridad, grabaciones accidentales, transmisiones en vivo y registros crudos de situaciones No. reales que terminaban de la peor manera posible. Durante sus primeros años, Watch Yo creo que ver eso te caga, fuera de bromas. Yo tenía, me acuerdo que unos amigos bien cagados en el colegio que le daba risa y se compartían muertes. O sea, es como que compartían videos de gente que se moría en accidentes y se cagaban de risa de eso. Y yo me quedé así, ¿qué mierda? Y era tan normal para ellos, te lo juro. O sea, no eran amigos cercanos, no era como que... Eran amigos slash conocidos. No eran de mi grupo privado, pero... ¿Qué carajo era? People Die pasó relativamente Gente desapercibido fuera de cagada. los ciertos Pero se círculos cagaban y de cuando risa era mal, incubado pero en subreddit se mal, escudaba se en cagaban una de risa. narrativa recurrente dentro de la plataforma, como era la de funcionar como un Obvio. espacio documental, donde supuestamente se Yo no mostraba los la tenía, los realidad llegaba a sin ver en sus filtros y se teléfonos. dejaba al usuario decidir Y qué uno que hacer otro con que era eso. vida, ya lo he Así visto que ya. bajo esa lógica, mientras los títulos no O me incitaran enseñaban así. directamente a la Ya, qué violencia asco. y el contenido no fuera ilegal en su origen y distribución, la comunidad podía existir así fuera molesta o incómoda para varios sectores de usuarios. Con el paso del tiempo, especialmente entre 2014 y 2017, No, ahora ya no soy Watch amigo de People ellos Die ya. empezó a crecer de manera sostenida, tanto Cada en quien hizo su usuarios vida y como listo. en contenido. Todo esto gracias al aumento del acceso Pero no le fue a también a la vida, hay que smartphones, decirlo de esa cámaras forma. digitales y sistemas de seguridad que de alguna manera hacían que este contenido siga aumentando. Esto hacía más material disponible y más personas que quieran vivir la experiencia, ya fueran posteadores o usuarios dispuestos a ver a alguien morir simplemente por el morbo. Solo que esto provocó ¿Qué que la actitud carajo, y las respuestas de man? la gente dejen de ser descriptivas o de una sensación de shock y comiencen a mostrarse patrones claros de desensibilización, mucho más recurrentes que en otras redes sociales como Twitter o X, como quieran llamarle, llenando las bandejas de comentarios con burlas, con chistes, de análisis jocosos burlándose de qué error cometió la persona que se ve en el video y un lenguaje que reducía a las personas a un simple clip, haciendo así que la muerte se transformara más en un contenido viral que en algo que se tenga que tomar en serio. El Y en Twitter pasa eso mucho, ¿no? En Twitter siempre pasan de vez en cuando videos muy crudos. shock inicial se fue disminuyendo y de esta manera dañando las cabezas de las personas por el consumo indiscriminado de este contenido. Y a medida que Reddit Sí, se weón, profesionalizaba, facto. abría oficinas y cerraba acuerdos publicitarios. El subreddit empezó a incomodar demasiado a las personas que manejaban el sitio, haciendo que en 2018 se tome la primera medida fuerte en contra de este subreddit: poner a Watch People Die en cuarentena. Esto implicaba que no aparecía en búsquedas ni recomendaciones y que los usuarios Pero no lo borraron, o sea, lo pusieron en cuarentena. O sea, ¿aún podías acceder a él o no? tuvieran que aceptar una advertencia explícita antes de entrar al sitio, casi como una lavada de manos de Reddit por el contenido que estaba posteado allí. Y las Claro, pero eso es medio... Es como pensando, ¿no? Ahí te deja pensar entre el límite de lo moral y lo que te da vistas. Porque quieras o no, videos así atraen nuevos usuarios, atraen nueva gente. Pero ahora, a nivel de marca, ¿te conviene tener eso ahí? ¿Qué es más beneficioso? ¿Y qué es lo que... O sea, fijo, ellos no van a decir, dentro de mi rey te encuentras esto. No, posible. Pero realmente lo borraron por la marca. O sea, no lo borraron porque ellos querían. consecuencias de su consumo, lo que oficialmente se trataba de una señal haciéndoles saber que el contenido que consumían era perturbador, y en la práctica fue una forma de aislar el problema sin resolverlo, ya que Claro. el subreddit seguía activo. Los usuarios habituales permanecieron y el flujo de material continuó ahí sin cambios más que uno que otro susto. Sí, El 4chan punto es full de inflexión degenerado, por llegó en ejemplo. marzo Hola, de Repe, ¿cómo estás? 2019, tras el atentado de Christchurch, Nueva ¿Cómo va la Zelanda, vida, mi cosa rey? que también fue tocado en el video acerca de 8chan. El Hola, ataque Lore. fue transmitido en vivo por el propio agresor, y como ocurrió en otras plataformas, el video empezó a circular rápidamente, llegando en cuestión de nada a Watch People Die, donde comenzaron a aparecer enlaces, copias y discusiones relacionadas con el material, tratándolo como un evento más dentro de su lógica de archivo de muertes reales. En ese momento, el contexto ya no podía ignorarse, porque había víctimas recientes, familias siendo notificadas y un acto terror
que se estaba amplificando a través de internet con muchos matices de por medio, ya que tenías a muchas personas sí, fui al gym con él celebrando esto tempranito. por sus ideas religiosas o políticas, y a otros choqueados totalmente por el nivel de locura al que puede llegar alguien, No, y no más le hago con un Fortune transmitirlo yo. en vivo, sin pudor alguno. Y tras haber pasado una línea simplemente increíble, Pero fui horas tempranito, después, sí, 9 de la Reddit mañana eliminó fuimos. definitivamente Watch People Die, junto con otros subreddits relacionados con el gore y la violencia extrema. La decisión fue presentada como una aplicación directa de las políticas contra la glorificación de la violencia, pero también marcó un cambio Mi primo más entró y yo vi, profundo, porque la pero nunca entré a la Deep plataforma Web ya yo. no podía sostener el discurso Al de lado. neutralidad absoluta sin asumir costos reales. Para Nunca ellos entré. y para muchos usuarios del sitio, el que haya una comunidad que se Nunca entré a la dedique Deep y Web que yo. disfrute de ver Todo estás personas cagado. morir en la vida real ya no iba mucho con la imagen que querían dar, así que lo mejor para los negocios y para la sanidad del sitio fue acabar con este. Pero no sería Pero ¿cuánto se demoraron, mano? Reddit que se derrumbaría por esto. Goringa, ¿qué es eso? Es gore, pero... Es obvio que voy a hablar de Nunca he Gore. escuchado esa página Gore, tampoco, ¿ah? Una comunidad que, aunque menos mediática que Watch People Die, operó como uno de los espacios más explícitos y menos disimulados de Reddit en lo que respecta el consumo de violencia gráfica. Además que el tema del gore La ha sido mierda. parte de videos que he hablado en el canal, porque si una conclusión podemos sacar es que sí, este contenido genera mucho morbo, y muy pocas veces la gente cae en cuenta de lo dañino que es estar viendo esto, porque hablamos de mutilaciones, Sí, de huevón. muertes, accidentes y del disfrute del dolor ajeno. Y ahora sabiendo todo esto, Mano, imagínense poder están encontrar un cagados. sitio con este contenido completamente gratis, público, en internet. Desde su creación, Gore no trató de vender un discurso Oye, pero de a que mí, esto por ejemplo, yo pienso en eso y me da asco, man. No sé por qué. O sea, yo me acuerdo cuando me vi alguna vez en el colegio, en los últimos años, había unas, es como que nos enseñaron un curso de gente que sufría trastornos en el cuerpo, o sufría trastornos así en general, y me daban me daba asco, man, me dolía la cabeza, te lo juro. Con ver esa hueá, yo no podría ver esa mierda decir o reírme, no me entra en la cabeza, no le veo lo llamativo, me da asco, sinceramente. era ¿Por qué quisiera ver a una persona documentativo. mutilada, Es no? obvio que su nombre ya dejaba claro el objetivo del subreddit y obviamente la audiencia que lo consume. La comunidad se construyó podría. en base al morbo Hola, Sub. puro, atrayendo tanto a muchos usuarios curiosos como a gente que ya consumía este contenido habitualmente. Y en muchos casos el subreddit funcionaba como una puerta hacia un material mucho más extremo, mucho más explícito y alojado Y fuera de Reddit. Sirviendo tenía como amigos una que hacían especie eso, de ¿sabes? catálogo o vitrina inicial. O decían, yo he visto esto, Durante he visto esto. Gore se Yo también, mantuvo yo también. activo sin demasiada Y buscaban interferencia por parte muchas de la cosas administración feas. de Reddit en aquel entonces. Nah, Y si otra vez somos lo mismo. honestos, esto se debió en parte a que el contenido, aunque gráficamente perturbador, no siempre involucraba muertes explícitas ni actos criminales recientes, sino imágenes reutilizadas, accidentes antiguos, material mediático Igual. filtrado y otros Ah, contenidos es un clásico, el Two parecidos, Girls One por lo Cup, que ¿no? esa Uno que todo el ambigüedad mundo permitió que el ha visto. subreddit existiera en Aunque yo no he visto ese una video, he visto sola la portada siempre y nomás. cuando no cruzara ciertos límites legales. Pero no quiero ni ver, Lo mano, sorprendente de qué como el trata. tema de este subreddit es Pero que sé de qué va el en video, Watch ¿no? People Die Obvio. podías encontrar comentarios mucho más agresivos y mucho más burlescos que en el anterior. Es más, este subreddit se volvió uno donde los usuarios comentaban y le hacían una crítica a los contenidos que veían. Como, Olimpiadas. este es más fuerte, este es más gráfico, este es más violento. Ah, no, como no sé. siguiendo los estándares de la Ay, qué comunidad, y asco. muchas veces se volvió un problema difícil el ignorar esto en la plataforma. Más que nada porque aunque no generaba títulos específicos Qué como asco. en Watch People Die, sí representaba una contradicción en el discurso El de audio que escucha, no Reddit sé qué era va. una plataforma segura, la plataforma moderada que Reddit trataba de vender. Y vamos a Nah. pensar un poco en esto. La existencia de un subreddit en la que gente se dedica a ver gente morir, gente mutilada, gente sufriendo, ¿no creen que chocaba con la idea de Reddit de querer expandir el sitio? Igual y finalmente, en el mismo periodo de purgas que siguió el atentado de Christchurch en 2019, Reddit decidió cerrar Gore de manera definitiva porque se estaban pasando de chistositos, como en Watch People Chistositos. Die, y se querían deslindar a como diera lugar de estos sitios, solo que a diferencia de otros subreddits, su eliminación no Y vino los admins acompañada de saben, ¿ah? grandes comunicados ni debates públicos extensos. Los admins En saben parte, que hay- porque su defensa era prácticamente inexistente, incluso dentro de la propia comunidad de Reddit.
Reddit y no había un relato alternativo que lo salvara. Gore era exactamente lo que su nombre prometía, y por esa misma razón fue que lo cerraron sin más, siendo uno de los capítulos más grotescos de Reddit. Siguiendo con esta... ¿Qué dice ahí? No leí. Siendo uno de los capítulos más grotescos de Reddit. Sanctioned Siguiendo con este Suicide. recorrido por el mundo de las comunidades cerradas que marcaron un antes y un después en la historia de Reddit, llegamos a uno de los casos más incómodos y difíciles de abordar dentro de la plataforma, Sanctioned Suicide. Este subreddit comenzó a tomar forma a mediados de la década de 2010. Bueno, ¿y qué lleva a que una persona entre a ese lugar? La curiosidad. Bueno, sí, weón, la mente humana no tengo ni idea. Es que a mí no me llama la atención ni un poco, ¿sabes? Nunca me llamó la atención nada de eso. Pero debe ser la curiosidad y las amistades, ¿no? Cuando eres más chibolito, cuando eres más propenso a esos temas. Personas con pensamientos profundamente oscuros en torno a la idea de acabar con ellos mismos podían hablar entre sí, sin ser juzgadas y sin censura emocional o el tono condescendiente que muchos asociaban con los discursos institucionales sobre la salud mental. Digamos que era un sitio donde las personas se aplaudían el querer matarse. Y hasta habla huevadas. Desde el inicio, la comunidad se construyó en base a una premisa muy peligrosa, como lo es la idea de hablar de la muerte como una opción racional, no, mano, qué incluso feo. inevitable. Era una forma de honestidad brutal y no necesariamente dañina. Bajo esa lógica, cualquier intento de intervención externa, advertencia o notificación con entes públicos era visto como una forma de censura o negación de la realidad personal de los demás. Y a ver, el mismo nombre del subreddit no era casual. La palabra sanctioned sugería una validación implícita y casi una validación moral colectiva para poder buscar la manera más efectiva de irse del mundo, como pasó en la secta de Heaven's Gate, que lo pueden ver mejor explicado en el video de acá. Durante sus primeros años, Sanctioned Suicide pasó relativamente desapercibido para el gran público que ya atraía a personas que se sentían aisladas, incomprendidas o frustradas con los discursos tradicionales de ayuda, y que encontraban en ese espacio algo que no encontraban en otros lados, una audiencia que no intentaba corregirlos, sino escucharlos sin cuestionar demasiado. Pero como era evidente por los temas tratados aquí, el problema no tardó en hacerse evidente para todo el sitio, y aunque el subreddit afirmaba no promover activamente conductas dañinas, su dinámica interna generaba un efecto muy claro como lo era la validación mutua, además de que los usuarios reforzaban narrativas de desesperanza, inevitabilidad y cansancio existencial, creando una cámara de eco donde las ideas más oscuras no solo no eran cuestionadas, sino que eran comprendidas y en muchos casos racionalizadas colectivamente para que alguien diera el paso y dejara ejemplo y disciplina en el sitio. Con el tiempo, algunos moderadores de otros subreddits, alertadores y algunas organizaciones, además de investigadores y periodistas, empezaron a señalar que Sanctioned Suicide no funcionaba como un espacio neutral de desahogo, sino como un entorno que debilitaba cualquier freno emocional que pudiera existir, lo que llevó a que se metiera una presión brutal contra este espacio y así paralelamente al subreddit. Empezó a desarrollarse un foro externo que buscaba llevarse a los usuarios del subreddit a un espacio más íntimo para sus ideas, además de que funcionaba como una extensión natural de la comunidad. Si somos honestos, este foro salió como respuesta a las primeras restricciones y advertencias que ponía la plataforma, y las personas que los empezaron a perseguir por estar promoviendo que la gente se vaya. Y esto se convirtió en el núcleo más activo de todo el movimiento, porque al estar fuera del alcance de las políticas de Reddit, el foro permitió una libertad aún mayor, consolidando una identidad propia y una sensación de pertenencia con sus miembros. Daban técnicas para no fallar en el... ¡Hala, qué feo! Los otros Reddits que ya mencioné, siendo esos audífonos son malísimos, yo tenía esos ahí. No recomiendo que nadie los tenga. Y Gore, y nunca compré un producto Razer, jamás, no recomiendo. 2018, que sí, tampoco es que sea los odio, mano. Brutal con respecto a los otros, pero sigue, o bueno, comienza con la retórica de cero tolerancias que a mí no me gusta, tuve una mala experiencia con ellos. Sirviendo de escarmiento para los demás. Y al final, para muchos usuarios de este sitio, el cierre de este subreddit solo les sirvió para radicalizarse más la idea de que son muy incomprendidos, juzgados, casados y hasta vetados por pensar que el
no es algo tan fuerte como pensamos, Cagaos siendo la tal vez cabeza, mano. el único caso donde se cierra un subreddit La vida humana no tiene precio y cualquiera que atente contra ella merece la máximo castigo. y en vez de desaparecer el grupo, lo vuelve más loco, pero no como el que viene a Abrazo el que continuación. abandona el stream. Adentrándonos un poco más en lo más A profundo laos. de estos subreddits baneados por el FBI o por autoridades parecidas con ayuda del mismo Reddit, es hora de hablar de una de las comunidades más turbias en la historia de la web, la de Darknet Markets, que como decía su nombre, buscaba servir como un espacio de discusión sobre los llamados Darknet Markets, que para quien no sepa o no esté muy Mercado familiarizado negro, ¿no? con los crímenes de internet, son los mercados o contenidos alojados en la red, Tor, donde se venden, o bueno, a efectos prácticos de este video, se vendían productos ilegales, principalmente sustancias Está con su sushi, mira. utilizando criptomonedas como método de pago. Desde el inicio, Darknet Markets dejó claro algo que se volvería su principal escudo durante años. El hecho del subreddit, en teoría, no vendía nada y dejaba muy firme su postura de no ser un mercado. No Las procesaba criptos- pagos ni las alistaba criptos estaban más productos, reguladas, solo antes eran hablaba de puta- ellos, y bajo esa lógica, puta, la comunidad se una presentaba locura. como un foro informativo o casi técnico, donde se discutían temas como la seguridad digital en la web oscura, el funcionamiento de Tor, experiencias generales de compra y análisis de reputación de distintos mercados. Reddit, por su parte, aceptó durante mucho tiempo esa idea que vendía el grupo, sosteniendo que mientras no hubiera transacciones directas ni enlaces explícitos a productos ilegales, el subreddit podría existir sin problemas. Pero a ver, si está tan adelante en el video, no es porque lo hayan censurado por hacer un humor rancio como el mío, o por meterse con los cuerpos de las personas o algo así. No es tan parecido a los casos anteriores, sino que Darknet Markets desde muy temprano funcionó como algo muy peligroso y muy problemático para Reddit. Esto porque para muchos usuarios, especialmente para los que recién caían en este abismo, este subreddit se convirtió en la puerta de entrada hacia la Deep Web y hasta la compra y consumo de sustancias. El subreddit no solo explicaba lo que era Silk Road o cómo acceder a Tor, sino que ofrecía guías paso a paso, recomendaciones sobre cuáles eran los mercados confiables, advertencias sobre estafas y discusiones detalladas sobre métodos para evadir controles, por lo que en esencia el subreddit era un manual colectivo y con información para cometer actos delictivos. Ah, Era la una manera de mierda. participar en economías ilegales. Ahora sería Telegram sin eso, ¿no? arriesgarte tanto, consumiendo o Telegram hay haciendo todo. consumir kilos y kilos de sustancias alrededor del mundo. Durante los primeros años de Hermano. Silk Road, el mercado fundado por Ross Ulbricht en 2011, Darknet Markets, creció en paralelo, así que cada caída temporal del sitio o un traslado de links, además de cada rumor de intervención policial y mierda, cada qué cambio en el horrible. sistema de pagos, era discutido en tiempo real en el subreddit. Así que cuando Silk Road fue cerrado por el FBI y Ulbricht arrestado, Sí, weón, lejos de qué significar el enfermos. fin del fenómeno, el subreddit se convirtió en un centro de reorganización y los usuarios ¿Qué? compartían alternativas, comparaban nuevos O la historia de Silk Road sí la he reaccionado. Es más, me la he visto creo que 2 o 3 veces tipo en videos aparte. mercados y analizaban Es buenísima qué la historia. errores Ese habían pata del llevado Ross a la Ulbricht era caída un del loco. original. Digamos que eran más o menos los loquitos que están por la ciudad, ahí donde se reúnen todos a consumir sustancias hizo y a multimillonario el incomodar al desgraciado. resto de la población. Así que si se les caía Sí, el un Ross Ulbricht dealer era un o le locazo, pasaba mano. algo, ya podías tener la opción de buscar 10 más en su catálogo. Ojalá buscar de la misma manera Lord un Daur, trabajo. ese bueno es Y el lo mejor. dice en Canalazo YouTube. para ver Entre YouTube. 2013 y 2016, Darknet Markets Lord vivió Daur. su época de mayor crecimiento. Esto porque estaban empezando a crecer los negocios Un como Fusgo Alphabet, también, Agora, hace tiempo, no Night miro Market Fusgo. o Hansa. De esta manera hizo que el subreddit se llene de comparativas, hasta rankings informales y discusiones casi obsesivas con la reputación de los demás Sí, sitios. obvio, es mercado Además de negro. tener siempre la mala espina de discutir sobre cuál sería el siguiente sitio en caer, pero olvidando un pequeño detalle. Todo esto ocurría en una plataforma pública, accesible Literalmente, desde cualquier pues. navegador y sin necesidad de utilizar Tor para leer las opiniones de las personas. Lo más inquietante de esta etapa no solo era la normalización del delito, sino el tono con el que se hablaba de él, haciendo que Están acostumbrados a la otra página, pues, ¿no? las drogas, las armas falsificadas y los documentos fraudulentos, y entre otros productos ilegales, se discutieran con el mismo lenguaje y normalidad como el que sería hablar de componentes de computadora, o como hablar de videojuegos o inversiones. Qué Era loco un esa tema huevada. más, algo cuanto menos extraño
y bastante peligroso en realidad. A medida que el volumen de dinero movido de Darknet Markets crecía, más que nada con Alphabay llegando a manejar a miles de usuarios y millones de dólares en transacciones, la atención de las autoridades también aumentó, y como era de esperarse en algún momento, la Europol, el FBI y otras agencias se trataron de infiltrar en estos mercados. Así rastreaban pagos con criptomonedas y estudiaban las estrategias que utilizaban en esta comunidad. Y aunque Darknet Markets no era el mercado en sí, aparecía constantemente en informes como pieza clave para entender cómo se comportaban los usuarios, cómo se organizaban y cómo era dar ese pequeño salto hacia el mercado para comprar sus locuras. Y a diferencia de los Sí, demás pues. que ya hablamos, el colapso de este subreddit llegó en 2017 con la llegada a Operación Bayonetta. Esta se trataba de una operación conjunta entre el FBI y Europol que resultó en el cierre simultáneo de Alphabay y Hansa, haciendo que en un giro especialmente perturbador se revelara que Hansa había estado bajo control policial durante semanas antes de su cierre, permitiendo a las autoridades recopilar información sobre usuarios que creyendo que el mercado era seguro, migraron allí tras la caída de Alphabay. Mira, ves, Con las los genios. ampallaron. Tras la operación y Es más, creo que la historia de Russ Ulbricht es media turbia también. Porque cuando lo descubren a Russ Ulbricht es como que habían dos policías. Y esos dos policías medio que al ver tanta cantidad de plata que había metida, creo que también como que se metieron y hicieron una vaina. Pero ya fuera de lo legal también. Pero no me acuerdo ahorita muy bien la historia de Patita este. Pero sí, sí la he visto varias veces. y el ahorita. revuelo que causó en internet y más específicamente en el subreddit, el sitio tomó una decisión que había postergado Ulbricht es el durante dueño años para de querer estar en paz una con la medio página mundo, que está hablando del Patita cerrando acá, por si acaso. Darknet Markets O y sea, dando como motivo oficial la violación reiterada de las lo que salió políticas antes contra del la Dark facilitación Market. de actividades ilegales. Pero al igual que el caso El anterior, el Dark cierre Market. no significó el fin de la comunidad, ya que muchos usuarios migraron a foros alternativos en la Darknet como Dread, que replicaron casi Dread. exactamente la estructura y cultura de Primera vez que escucho esa palabra. Nunca la había escuchado antes, ¿ah? Primera vez que escucho la página Dread. Darknet Markets, pero ahora fuera del alcance de una Dread. plataforma pública y más en ese entorno oculto donde les encanta estar. Es claro que Reddit siempre ha sido un lugar polémico por cosas que han sucedido en él, pero no podemos dejar de mencionar que cuando ocurre un problema dentro y ellos se dan cuenta, siempre tratan de encontrar la manera de cortarlo de raíz, más que nada por el bien de los usuarios y también de la red social, o porque tienen las agencias de investigación más grandes del mundo detrás de ellos para que lo hagan. Como se ha vuelto costumbre en el canal, les dejo un caso extra a los miembros del canal, más que nada debido a lo peligroso que es y la posibilidad de que me censuren, porque ha sido un tema tendencia recientemente y tiene que ver con una investigación algo polémica que ya hice en el pasado. Gracias a God, ¿ah? Goti. los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Sir Vlad, Bonnie, Pug, Nani, Sao, Brunolder, Aletiers, Angelol 30HZ, Juru Corby, Benjamín. Mano, el miembro de este tipo debe valer la pena, pero tiene unos videos muy god. ¿Cuánto cuesta? Mira, 4 soles al mes. 4 solsazos al mes. Recontra Worza. Apoya el sueño. No, muy god, weón. Muy god su canal. Grande tocino.